El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Nunca nos cansaremos de darte gracias, Señor, por la dicha, la bendición de examinar tu palabra y de abrir nuestras vidas para que tú hagas tu voluntad. Gracias, Señor. Dentro de la serie Estudios de Doctrina, quiero compartir con ustedes esta parte, la doctrina de Dios, segunda parte. 1 Corintios 1, 19 al 21, Biblia Kadosh. En la Escritura Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿En dónde deja esto al filósofo, al maestro de la Escritura o a cualquiera de los pensadores de hoy? ¿No ha hecho el Señor que esta sabiduría mundana luzca muy tonta? Porque la sabiduría de Dios ordenó que el mundo, usando su propia sabiduría, no pudiera conocerle. Por lo tanto, el Señor decidió usar lo absurdo que nosotros proclamamos como medio para salvar a aquellos que llegan a confiar en Él. Destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la inteligencia de los inteligentes, dice Dios. ¿No ha hecho el Señor que esta sabiduría mundana luzca muy tonta? La sabiduría de Dios ordenó que el mundo, usando su propia sabiduría, no pudiera conocerle. En otras palabras, el ser humano tomó la decisión de no tomar en cuenta a Dios. Y pese a que estudia, investiga, la ciencia avanza, se resiste a aceptar la existencia del Creador. Se entusiasman estudiando la creación de Dios, pero no quieren aceptar que el Creador existe. Por lo tanto, Dios hace que su sabiduría luzca muy tonta. Pero cuando nosotros predicamos, son ellos quienes dicen que lo que predicamos es tontería. Pero Dios, en su sabiduría, ha hecho que eso que es tontería para ellos, más bien sea el medio de salvación. Es decir, creyendo en Cristo Jesús, el ser humano puede ser transformado en hijo de Dios. Tremendas las cosas que Dios hace. Dentro de la doctrina de Dios, tenemos que recordar que Dios se ha dado a conocer. Una palabra técnica que se utiliza es revelación. Dios se ha revelado. Al estudiar doctrina debemos considerar las maneras como Dios se ha dado a conocer o se ha revelado a los seres humanos. Si Dios no se hubiera revelado, el ser humano tendría dificultad para relacionarse con Dios, para conocer detalles de Dios. Si Dios no se hubiera dado a conocer, el hombre no tendría conocimiento de que Dios existe. Si Dios no se hubiera revelado, el ser humano que no tiene idea de Él, por sí mismo no podría descubrir a Dios. Así que Dios tomó la iniciativa de revelarse. Pero Él podría haber estado sin darse a conocer, porque al fin de cuentas Él no necesita nada de los seres humanos, ni de ninguna de sus criaturas. Pero en su amor, en su misericordia, Él se ha revelado. Y es que desde la eternidad Dios tenía previsto darse a conocer. Tenía planificado revelarse. Y revisando la Escritura,
vamos a encontrar que básicamente estas son las maneras como Dios se ha revelado. Número 1, antes de que exista la Biblia, Dios se reveló a sí mismo por medio de la naturaleza. Luego por medio de las Escrituras. Y luego por medio de Jesucristo mismo. Recuerden, Jesucristo no es un simple ser humano. Su origen no está en el pesebre de Belén. Antes de ello, Él ya existía en el cielo. Bajó del cielo por la virtud del Espíritu Santo. Se introdujo en el vientre de María y nació como nosotros. Él es Dios hecho hombre. Y Jesucristo vino para revelar a Dios precisamente. Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, por medio de la Biblia y por medio de Jesucristo. Dice Hebreos 1:1 al 3, en el pasado Dios habló a nuestros pueblos muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Biblia y Jesucristo. Y número 3, la creación. Porque a continuación dice, Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. El Hijo, Jesucristo, muestra la grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Hebreos 1:1 al 3, Biblia, Nueva Traducción Viviente. Así que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado. Los ateos y los agnósticos no creen en la revelación de Dios. Los panteístas, otro tipo de seres humanos, los panteístas hablan de ella, pero en el sentido de que Dios está en todo. Tú encuentras a Dios en todo. Los panteístas dicen, todo es Dios. Los deístas admiten que Dios se revela en la naturaleza, pero niegan la necesidad, la realidad y hasta la posibilidad de una revelación especial, tal como nos es dada en las Escrituras. Los deístas dicen, sí, Dios creó todas las cosas, pero el ser humano tiene que arreglárselas por sí mismo, no tiene que esperar que Dios le ayude, porque Dios le ha dado toda la capacidad para ayudarse a sí mismo. Dios está tranquilo, sentado en su trono, gobernando en el cielo y punto. El ser humano tiene que arreglar sus problemas aquí en la tierra, dice el deísta. Los animistas señalan que en todo hay un espíritu a quien hay que honrar, hay que alimentar, hay que atender y hay que entretener para recibir beneficios. Frente a todas esas posturas, esas ideas diversas que tienen los seres humanos, debemos sostener que hay una sola verdad. Nosotros, quienes no somos ni agnósticos, ni ateos, ni panteístas, ni animistas, ni deístas, sino somos teístas, creemos que Dios se ha dado a conocer, que se ha dado a la raza humana a conocer por medio de su creación y por medio de su palabra. La revelación por medio de la creación se le llama también técnicamente revelación general.
Esta revelación no es dada por Dios en forma de comunicación verbal, sino a través de sus hechos, a través de las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas que rigen el universo, las leyes, los principios, la constitución y operación de la mente humana, el razonamiento humano y en los hechos de la experiencia y de la historia. La Biblia nos habla de esta revelación en varios pasajes, como por ejemplo Salmos 19, Romanos 1, Romanos 2, entre otros pasajes. Salmos 19, el cielo azul, nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada literalmente, ni se oye un solo sonido, sus palabras se cosen toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol. Salmos 19, 1 al 4, Biblia en lenguaje sencillo. La insuficiencia de la revelación general. Los pelagianos, aquellos que dicen que el ser humano puede salvarse por sí mismo, tiene que ser méritos, aquellos que dicen que el ser humano tiene que valerse de sus capacidades. Por otro lado, los racionalistas y los deístas consideran esta revelación como suficiente para las necesidades presentes. El catolicismo romano y los evangélicos están de acuerdo en que la revelación general no es suficiente. La mancha del pecado que cayó sobre la raza humana obscureció esta revelación. Y es por eso que encontramos gente intelectual, gente que lee mucho, como lo vimos en el libro de Romanos, que se resiste a aceptar que Dios existe al ver las maravillas que van descubriendo. A pesar de los efectos del pecado en el ser humano, la imagen del Creador no quedó completamente borrada del hombre, sino que se ha hecho oscura, brumosa, confusa. No olvidemos que Dios nos ha dado una conciencia y nos ha dado la capacidad de razonar. Por ser pecador, el hombre acalla la voz de su conciencia. Por ser pecador, el hombre utiliza mal su capacidad de raciocinio, su capacidad de pensar e inventa ideas acerca de Dios. Esto lo vemos en Romanos 1, 21 al 25 de esta manera. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. En la actualidad, por la naturaleza pecaminosa, nuestra percepción de Dios no nos proporciona un conocimiento seguro de Dios y de las cosas espirituales, y por lo tanto no puede darnos un fundamento seguro sobre el cual podamos edificar para nuestro futuro eterno. No hay que olvidar que el ser humano será juzgado por el mal uso de su razón, inventando ideas incorrectas acerca de Dios. También será juzgado por haber acallado la voz de su conciencia y por haber utilizado mal su capacidad de creer.
Romanos 2:2 en adelante dice: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque no tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, los que no son judíos, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos, sus razonamientos, o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Sobre la noción de la existencia de Dios en los pueblos andinos antes de la llegada de los españoles y el catolicismo. Tenemos que preguntarnos, nuestros antepasados, la gente que vivió en Sudamérica, en las culturas de América, ¿tuvieron la noción de la existencia de Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo saberlo? Y otra pregunta más. Ellos no tenían la Biblia, no habían llegado religiosos, no habían llegado predicadores. ¿Tuvieron una noción de la existencia de Dios? Cuando revisamos Hechos 14, versículo 15 en adelante, dice: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Pero ojo, nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Génesis 9, 18, 19. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Ojo con esto. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Génesis 10, 32. Esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. Las creencias andinas antes de la llegada de Colón. En la época precolombina, es decir, antes de Colón, los pueblos andinos invocaban al dios creador Pachacámac. Al adorar a Pachacámac lo hacían con profundo respeto y amor. Ello lo podemos evidenciar, lo podemos encontrar en el escrito enviado al rey de España, Primer Nueva Crónica, Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, escrito de 1615. Ese escrito documenta las creencias de los pueblos andinos antes de la conquista española. Felipe Guamán Poma de Ayala, o Guamán Poma de Ayala, nació en San Cristóbal de Suntuntu, en la provincia de Ayacucho, del territorio peruano, 1534. Fue un cronista de ascendencia incaica de la época del Virreinato del Perú. Recorrió durante varios años todo el virreinato y escribió su primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, uno de los textos más originales de la historiografía mundial. Su obra consta de 1180 páginas y 397 grabados y muestra la visión indígena del mundo andino. La obra tenía como destinatario al rey Felipe III y fue enviada a España. Sin embargo, se extravió en el camino.
Actualmente se conserva en la Biblioteca Real de Dinamarca. Referencias sobre los primeros habitantes de los Andes según Poma de Ayala. Atentos con estos detalles. Veamos lo que dice expresado en el castellano del siglo XVI. Prólogo a los dichos primeros indios, gente llamada Wariwirajocha Runa. Oh, qué buena gente, aunque bárbaro infiel, porque tenía una sombrilla y luz de conocimiento del Criador y hacedor del cielo y de la tierra y todo lo que hay en ella. Solo en decir Runakamaj, creador del hombre, Pacharuraj, hacedor del universo, es la fe y es una de las más graves cosas. Aunque no supo de lo demás, ley y mandamiento, evangelio de Dios, que en aquel punto entra todo. Ved esto, cristianos lectores, de esta gente nueva y prended de ellos para la fe verdadera y servicio de Dios, la Santísima Trinidad, dice textualmente Poma de Ayala. Veamos otros detalles muy llamativos sobre la fe y la vida de los antiguos andinos que nos relata Poma de Ayala. Vamos a quedar sorprendidos. Dice, no sabían hacer sopa, sino que se vestían de cueros de animales, sobado, y se vestía de ello. Y no señoreaban los demonios, ni adoraban a los ídolos huacas, sino con la poca sombra adoraba al Criador, y tenían fe en Dios, pues que estos hacía oración diciendo, atentos, esto estaba ocurriendo siglos antes de que llegaran los españoles. No tenían Biblia, nadie les habló del Evangelio, pero sin embargo encontramos esta tremenda verdad que nos relata Poma de Ayala. Estos hacían oración diciendo, Tixicaya huirajocha maipimkanki, hanaj pachapichu, kai pachapichu, uku pachapichu, kailla pachapichu, kai pachakamaj, ruraj maipinkanki, oyariwai, decía ansí, continúa diciendo Poma de Ayala. Traducido, y el mismo Poma de Ayala lo traduce, oh Señor, ¿a dónde estás? ¿En el cielo o en el mundo o en el cabo del mundo o en el infierno? ¿A dónde estás? Oíme, hacedor del mundo y de los hombres, oíme Dios. ¿No te parece similar a alguna oración cristiana de nuestros tiempos? ¿Una oración bíblica? Pues dice Guamán Poma de Ayala, así los primitivos andinos se acercaban al Dios creador. Con esta dicha aclamación adoraban a Dios y tenían mandamiento y ley entre ellos y comenzaron a guardar. Para que entendamos cómo vivían los andinos antes de Manco Cápac, prosigue Poma de Ayala. Tocaicapaj primer Inga, la primera historia de los primeros reyes Inga que fue de los dichos legítimos descendientes de Adán, Eva, y multiplicó de Noé, y de primer gente de Wariwirajocha Runa, y de Wariruna, y de Purun Runa, y de Huaca Runa. De aquí salió Cápaj Inga, Tocaicapaj, Pinaucapaj, primer Inga, y se acabó esta generación y casta, y de las armas propias que ellos pintaron, y se nombraron las más verdaderas. Como del primer cronista fue declarado hijo del sol, Intipchurin, primero dijo que era su padre el sol, y su madre la luna, y su hermano el lucero, y su ídolo fue Huanacauri, y a donde dijeron que salieron fue llamado Tambotoco, y por otro nombre le llamó Pacaritambo. Todo lo dicho, adoraron y sacrificaron, pero el primer Inga, Tocaicapaj, no tuvo ídolo ni ceremonias.
Fue limpio de eso hasta que comenzó a reinar su madre y mujer de Manco Cápac Inga y su casta. Fueron de los amaros y serpientes, que todo lo demás es cosa de burla, lo que dicen y pintan de los dichos ingas. En resumen, hubo una fe primitiva, una fe en el Dios creador. Transcurrió el tiempo y hubo penosamente una desviación de esa fe original, porque personas interesadas desviaron esa fe, pervirtieron esa fe en el Dios verdadero y desviaron la fe de los primitivos andinos hacia la creencia en otras cosas. Aquí tenemos algunas imágenes que nos proporciona Guamán Poma de Ayala en su escrito. Encontramos, por ejemplo, la manera como vivían los primitivos andinos, y en la segunda imagen encontramos cómo realizaban la oración al Dios creador. Un himno descubierto por el eminente investigador y escritor Jesús Lara expresa un entendimiento de Huirajocha, maravillosamente similar al del verdadero creador, a quien conocemos por medio de la Biblia. En este himno se encuentran frases en quechua como Tixi Huirajocha, Kaylla Huirajocha, Tucapu Agnupuyuj, Huirajocha, Kamachuraj, Iñisparura, Karikachun, Warmikachun. Raíz del ser, creador, Dios siempre cercano, Señor de vestidura deslumbrada, Dios que gobierna y provee, que crea con solo decir, sea hombre, sea mujer. ¿Cómo es posible que los andinos tuvieran estas ideas si no tuvieron acceso a la Biblia, donde está el relato de la creación, donde está el relato de la creación de todas las cosas y del ser humano? Referencias sobre la primitiva fe de las culturas andinas según Poma de Ayala. Para que tengamos una idea de cómo esa fe original en el Dios creador se fue desviando, Guamán Poma de Ayala nos esclarece de esta manera. Manco Cápac Inga, el primer padre de los dichos ingas, tenía su llauto y su pluma de quitasol y su oreja de oro fino, mascapaicha, borla real, guayojtica, flor ornamental, y en la mano derecha su conga cuchona o hacha, y en la izquierda un quitasol y su manto de encarnado y su camejeta arriba colorado y en medio 3 vetas de tocapo, puño de labor tejido. Y lo de abajo azul claro y 2 ataderas en los pies. Y este inga edificó, dice, Curicancha, templo del sol. Comenzó a adorar el sol y la luna y dijo que era su padre y tenía sujeto todo el Cusco sin lo de fuera y no tuvo guerra ni batalla, sino ganó con engaño y encantamiento idólatras. Con suerte del demonio comenzó a mochar, a adorar huacas ídolos, y se casó dando dote al sol y a la luna con su mujer que era su madre, la señora Mamahuaco Coya, a quien conocemos como Mamaoglio, por mandato de las huacas y demonios. Encontremos aquí esta triste crónica de cómo la fe original de los andinos se fue desviando hacia la adoración a las criaturas en lugar de la adoración al Dios verdadero. Podemos concluir entonces que lo que actualmente se cree y se practica en nuestra cultura andina no es la primitiva fe, no es la fe más antigua, no es la fe original
no son las prácticas originales de nuestros ancestros. Más bien es producto de esa desviación de la que nos habla Poma de Ayala. Revisemos, sigamos investigando, meditemos y compartamos también esta información con mucha gente. Y por supuesto, toda esta información puede ser revisada, cotejada, analizada. Que Dios nos ayude. Tenemos una misión especial, la de hablar de estas cosas y por sobre todo la palabra de Dios a tanta gente, a tantos compatriotas, a tantos ciudadanos que necesitan conocer a nuestro Señor, especialmente en estos tiempos difíciles. Agachemos nuestra cabeza. Señor, te agradecemos de todo corazón por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Santo y poderoso eres tú, el único Dios verdadero. Gracias por darnos la dicha de estudiar tu palabra y estudiar esta doctrina relacionada contigo mismo, la doctrina de Dios. Qué privilegio, qué honor, Señor, estudiarte a ti por medio de tu creación, por medio de tu palabra y por medio de Jesucristo. Danos la dicha de llegar a mucha gente que no te conoce. Abrimos nuestra vida, nuestro corazón. Nos rendimos a ti y pedimos bendición sobre nuestro país, sobre nuestras autoridades. Dales sabiduría para encontrar, Señor, las salidas, las puertas, para que todos seamos beneficiados. Que en este tiempo los ciudadanos podamos acercarnos y clamar a ti arrepentidos. En el nombre de Jesús. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.